Embajadores del Reino, un programa diferente. En la fe, hoy estamos dándole la bienvenida a su programa Embajadores del Reino. Qué contentos y felices estamos de poder compartir un programa más junto a ustedes. Recuerde que todos los martes y jueves tenemos una cita de 6 a 7 de la noche. Pastor Alejandro, bienvenido a su programa Embajadores del Reino. Gracias, Elian, qué gusto estar aquí compartiendo una vez más con ustedes esta programación, un tiempo de mucha bendición, un tiempo en que el Señor nos quiere honrar con su palabra, quiere que nosotros nos acerquemos más a Él a través de estas programaciones. Por eso es muy importante que tú te sintonices primero con Dios y luego con esta programación y nos ayudes también a compartir a aquellos hombres y mujeres que necesitan de esta palabra. Sin duda alguna será un tiempo de mucha bendición, de mucha edificación para cada uno de nosotros. Así es, mi querido pastor, y también queremos agradecerle a quien hace posible esta transmisión, el Closet de Luis y Xiomi, nuestro auspiciante de aquí de Embajadores del Reino. Ellos están ubicados en la avenida 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. Usted puede venir a visitar la boutique y ver todo lo que tenemos aquí. Tenemos ropa, calzado, maquillaje para dama y para caballero, para todo tipo de ocasión. También queremos recordar en las redes sociales de las transmisiones. Recuerden seguirnos en Facebook, estamos como Cristo TV Online, y en Instagram estamos como Cristo TV Oficial EC, para que usted pueda seguirnos y estar pendiente de la programación de Embajadores del Reino y también todos los programas que tiene Cristo TV. Queremos también dejarle en pantallita nuestro número telefónico del programa para que usted pueda hacernos las preguntas, sugerirnos un tema y, ¿por qué no?, proponer también un invitado para que esté aquí en su programa. El 096-26-27-749, 096-27-26-749. Ahí le dejamos el numerito de WhatsApp para que nos escriba, para mandarle un saludito también. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego del bloque que viene, presentamos a la invitada o al invitado. ¿Sorpresa o no sorpresa? Así es. Bueno, el invitado que tenemos esta tarde y también el tema, que está muy hermoso lo que hoy vamos a hablar. Así que no se despegue de la pantalla, esté pendiente, ya vaya a traer su café, su agenda, su Biblia, comparte esta programación y ya volvemos con más de Embajadores del Reino. El Closet de Luis y Xiomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garicoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiomi. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Mi consuelo, mi refugio, me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, diciendo que desde que yo estoy contigo. Gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo.
Y ya estamos de vuelta con más de su programación Embajadores del Reino. Ahora sí, mi querido pastor, vamos a anunciar el tema que vamos a tratar y créanme, este tema está para que lo comparta, para que anote y para que también pueda contarle a alguien más lo que hoy vamos a aprender. El tema que hoy vamos a tratar es tu fe será probada. ¡Wow, pastor! Qué interesante tema, importante, que cada uno de nosotros debemos conocer como siervos del Señor, como hijos de Dios. ¿Cuándo, en qué momento es que nuestra fe será probada? Y para ello, invitado aquí nuestra querida pastora Alexandra Chichandi, ya con 38 años conociendo al Señor, toda una trayectoria sin duda alguna. Mi pastora, bienvenida, un gusto tenerla aquí en las instalaciones de Cristo TV, tu canal cristiano. Amén. Es un privilegio estar aquí en esta programación, dándole gracias al Señor, porque el Espíritu Santo nos trae para hablar del reino, porque siempre los hombres y las mujeres de Dios hablamos de lo que el Señor tiene a través de la palabra. Bendiciones. Amén. Listo, mi pastor. ¿A quién no nos ha probado el Señor con nuestra fe? Bueno, la palabra del Señor nos dice que a todos, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la poderosa palabra de Dios. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro 1 del 3 al 9. Abra su Biblia rapidito para que siga la lectura con nosotros. Primera de Pedro 1 del 3 al 9. Créame que traigo un marcadorcito, una pluma y marque esto porque sé que le va a ayudar muchísimo. Dice así: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria al Señor por esta poderosa palabra que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Vamos rápidamente, sin más preámbulo, al versículo 3, dice: bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Quiero retomar este versículo 3, ¿verdad? La última parte sobre todo, que dice que si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros tampoco lo hubiéramos hecho. Ese resucitar en el Señor, ese resucitar, ese nuevo nacimiento, no hubiera sido posible si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto por cada uno de nosotros. Y aquí nos dice: bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Qué bueno, mi pastora Alexandra, saber y conocer que esa esperanza viva está resguardada para nosotros allá en los cielos, en la parucía, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo, pastor, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos da una esperanza, y esa esperanza la tenemos que mantener a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias difíciles, porque Jesús nunca se cansó. Yo siempre miro a Jesús, porque tu mirada no está en el hombre, tu mirada tiene que estar puesta en el Señor, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué precioso es esto, saber que cada uno de nosotros tenemos esa esperanza y debemos siempre estar activada esa esperanza que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y es una esperanza para una herencia incorruptible, mis queridos hermanos. Es una herencia incontaminada, inaccesible y, ojo, reservada para nosotros en los cielos. Qué precioso que nosotros, estando aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, hallado en lo alto, está reservando cosas preciosas, cosas maravillosas para cada uno de nosotros, y esa morada nos espera sin duda alguna en cualquier momento, porque ya las puertas del Señor Jesucristo para que nos venga a ver
Estamos ya próximos, mi querida pastora. Así es, estamos escuchando, como dice la Biblia en Mateo 24, que hay rumores de guerra. Se escuchan las noticias ahora mismo, vemos las noticias tan fuertes de que hay rumores de guerra. Entonces eso quiere decir que la venida está cerca cada día, pero nuestra fe es la que siempre tenemos que tener en marcha, que siempre, a pesar de los problemas, las situaciones que tengamos, usted y yo no decaigamos, sino que mirando a Cristo. Y a pesar de tantas cosas que estamos viviendo en la actualidad, como decía mi pastora, rumores de guerra, guerra en diferentes lugares, contaminación ambiental, catástrofes naturales, la corrupción del ser humano, ¿verdad? La pobreza, la delincuencia, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas. Este estado de caos que vive el mundo entero, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo 5, en el capítulo 1 de primera carta de Pedro, nos dice que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Qué precioso saber que si nosotros no tuviéramos fe, no seríamos guardados de todos los acontecimientos que están ocurriendo en este planeta Tierra hoy en la actualidad. Por eso es necesario que nuestra fe día a día sea activada, sea manifestada, se vaya multiplicando. Ir de fe en fe, dice el Señor Jesucristo, hasta alcanzar esa altura del varón perfecto. Y eso lo vamos a alcanzar cuando Cristo venga por su iglesia, amados santos de Dios que me escuchan. Amén. Gloria sea al Señor. Dice la palabra también en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y es galardonador de los que le buscan. Qué tremenda palabra del Señor en esta tarde y en este día. Le damos la gloria y la honra al Señor, porque dice que la fe siempre va a marcar en la vida de un cristiano. Así es, mi querida pastora, y mire cómo es importante que la Biblia nos dice que vamos a ser probados en la fe, porque cuando ya venga Jesús, eso será como honra, dice, y gloria, porque vendrán momentos más difíciles para la venida del Señor, y ahí nuestra fe se va a mantener intacta porque ya hemos sido procesados como el oro. Aquí nos hace un ejemplo, ¿no? Pero aún así dice que nosotros seremos mejores que el oro. Sí, quiero llevarlos al versículo 6 que dice, ya Elian se refería, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí se evidencia que hay hermanos en el Señor, mi pastora. Amén. Hay hermanos en el Señor que sufren unas pruebas terribles, unas pruebas grandes, tienen problemas pero enormes. Pero también hay otros cristianos que les va bien, ¿verdad? Que sus pruebas son fáciles de resolver, fáciles de caminar, fáciles de llevar, ¿verdad? Aquí claramente lo dice. En lo cual, por un poco de tiempo, y si fuese necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Sin duda alguna, todo hijo de Dios va a tener pruebas en su camino. Pero ojo, va a haber una prueba de fuego. Va a haber una prueba de fuego que allí realmente vamos a probar si realmente somos hijos de Dios. Vamos a probar realmente si le creemos al Padre Eterno a través de su palabra. Esa prueba de fuego tenemos nosotros que estar pendientes, ¿verdad? Y saber en qué momento llega a nuestra vida para poderla solventar, para poderla dilucidar, para poderla entender y superar, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa prueba de fuego, yo digo que todo siervo de Dios, todo hombre de Dios tiene que ser marcado, tiene que ser procesado, porque hombres de Dios que no han sido procesados, ¿qué ejemplo podemos darle a la Grey? ¿Qué ejemplo podemos darle a los demás hermanos y alentarle la fe si tú no has pasado ninguna prueba? Pero cuando estás pasando pruebas, cuando has pasado momentos difíciles y tú le crees a Dios y tienes una fe inquebrantable, esa fe que tú dices, gracias Señor, porque esta fe voy a pasar y voy a ver tu gloria. Yo le digo, porque he pasado una prueba tan fuerte, pasé una prueba en este fin de año, con una enfermedad muy fuerte, con el hígado graso. Llegué a tener una fiebre muy alta, donde los doctores me dicen, ¿usted cómo estuvo 6 horas con esa fiebre tan alta? Y yo le digo, solamente el poder de Dios. Porque después de unas horas llegaron mis familiares, mi esposo, y se dio cuenta y me llevó y me internó. Y cuando ya me internó, se puede dar cuenta que la situación ha sido muy fuerte. Pero en ese momento,
clamamos a Dios y el Señor respondió. Esas pruebas, a veces pastores, líderes, vamos a pasar momentos difíciles, pero que la gloria de Dios se va a glorificar. Aleluya, bendito sea el Señor. Y siguiendo con la lectura de estos versículos, amados santos de Dios que me escuchan, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, vean cómo el Señor ratifica y certifica que nuestra fe será aprobada a todo cristiano, ojo, no tan solo a los ministros, no tan solo a los líderes, no tan solo a los ancianos, sino a todo hijo de Dios que lo ha aceptado en su vida. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecederos de prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hace esta comparación de la prueba con el oro? El oro aquí sabemos que es un mineral tan apetecido por el ser humano, ¿verdad? Es sometido al fuego. ¿Por qué? Porque el oro, cuando es sometido al fuego, ¿verdad?, va limpiándose, ¿verdad?, va transformándose, ¿verdad? Y una vez que esté ya listo en su punto, va a brillar antes como no lo hacía, ¿verdad? Por eso que esa prueba de fuego que es puesta aquí, hablando materialmente, también va a ser hacia nosotros, hacia nuestra vida espiritualmente, que esa prueba de fuego, así como el oro refinado, seremos cada uno de nosotros moldeados por el Señor a su tiempo, mi querida pastora. Amén, pastor. Vamos a ser procesados. Hay hermanos que son nuevos y me han preguntado, pastora, yo me entregué a Cristo, pero las pruebas han sido tan fuertes y no sé qué hacer. Le digo, tranquilo, hermano, que así como el oro es procesado, así nuestra vida diariamente vamos a tener pruebas. Lo interesante es que tú aprendas a caminar en el Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tienes que caminar en temor, tienes que caminar en fe, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que armarte de las armas espirituales. Cuando un cristiano se arma de las armas espirituales y tiene una fe inquebrantable, hermano, el diablo ni lo toca. ¿Por qué? Porque sabe que ese hombre es un hombre guerrero o es una guerrera de Dios. Y a través de la prueba, a través de los diferentes momentos difíciles que cada uno pasamos en la vida diaria, vamos a ser amoldeados. Y cuando tú eres amoldeado y cuando tú dices gracias, Señor, porque esta prueba me ayudó a caminar más en el Señor. Ahora ya no digo lo que decía antes. Antes hablaba unas palabras medias raras como el mundo le agrada o como en el mundial lo hacía, pero ahora ya no. Ahora tú estás siendo procesado, vas comenzando a tener un brillito, y cuando comienzas a tener brillo es que el Espíritu Santo va yendo ahí, brotando tu vida espiritual. Yo siempre le digo a los hermanos, tranquilo, hermano, que toda nuestra vida es un proceso. Cuando ya comiences a brillar, recuerda que van a venir pruebas, pero tú vas a estar firme como el oro, vas a ser como el monte de Sión, que vas a permanecer para siempre. Gloria a Dios, Amén. gloria a Dios. Claro, porque incluso, mi pastor, las pruebas las permite el Señor. Y los momentos difíciles y dolorosos en nuestra vida, Dios los permite para poder ser probados, para poder ser pulidos, para poder ser formados. Porque es como una escuela, ¿no? Necesitamos pasar primer grado para ir a segundo grado y así sucesivamente. Y así yo veo mucho la vida en el Señor, ¿no? Para pasar al segundo escalón tenemos que ser probados, como cuando usted, que es profesor, le toma el examen a sus alumnos. Toma una prueba, así es. No, el alumno, si no pasa esa prueba, no puede pasar el otro año. Entonces yo creo que a veces el Señor hace de esa misma forma parecida con nosotros. Y es bonito a la vez entender, pastor, que el Señor aún en medio de eso está con nosotros y no nos abandona. Y es allí donde debemos descansar en medio de la tormenta, descansar en medio de la lluvia como lo hacía Jesús en la barca, porque si Él va como delantero en nuestra vida, todo está bajo control. Es que en medio de esas pruebas precisamente está nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Y es muy importante saber y conocer que si Cristo va con nosotros, como estuvo en aquel momento con los discípulos en aquella barca donde se levantó una tormenta enorme, vinieron los vientos, tal vez hasta huracanes, ya el agua se les introducía a la barca, comenzaron a tener miedo los apóstoles. Y nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra,
En este mundo tendremos aflicciones, en este mundo tendremos pruebas, pero tranquilo, confía en el Señor, porque Cristo venció al mundo. Nosotros que estamos siguiendo ahora las pisadas del Señor, también podemos superar todas esas pruebas que el Señor permite que suceda en nuestro caminar. ¿Para qué? Para probarnos. Para ello te voy a pedir, mi querida Elian, por favor, que nos ayudes con la lectura en Zacarías 13, versículo 9. Zacarías capítulo 13, versículos 19. Listo, 9. Zacarías 13:9. Sí. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Aleluya, a mí esa promesa poderosa que el Señor nos da aquí en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 9, en la cual nos dice y nos asegura y nos profetiza que cada uno de nosotros pasaremos por esa prueba, ¿verdad? Así como la prueba del oro, y seremos refinados día a día, seremos procesados día a día para ser mejores esposos, para ser mejores ministros, para ser mejores hijos de Dios, para ser mejores hermanos de la fe. Y así vamos a seguir probados, mis queridos hermanos. Y es muy necesario, mi pastora Alexandra, que cada uno de nosotros seamos probados, porque eso va moldeando nuestro carácter. Amén. Vemos los hombres de Dios. Vemos a Abraham, fue probado, hermano. Cada vez que él estaba viviendo una vida en el caminar del Señor, cada caminar iban pruebas, pero esa prueba lo ayudó a Abraham a madurar. Oh, mire, no podía tener hijos y a los cuantos años vino a tener hijos, pero la prueba lo ayudó cada momento. Hermano, yo veo que ahora mismo hay gente que no, digamos, se entregan a Cristo y por emoción quieren coger un cargo, quieren coger un pastorado, pero no han pasado prueba. Y la prueba es que marca la vida de un cristiano. Yo siempre digo que la prueba son la antesala de la victoria. Si un hombre de Dios no ha sido probado y no miramos, y si miramos a la antigüedad y miramos a los hombres de Dios, vemos a esos hombres de Dios que pasaron una prueba terrible, pero esos hombres de Dios siempre su mirada estaba puesta en Dios. Y yo creo, pastor, que nosotros tenemos que estar puestos los ojos en Cristo. Gloria a Dios, sí, muy importante. Yo antes me preguntaba, ¿verdad? Cuando el Señor en su infinita misericordia permitió dirigir una congregación allá en el cantón Lomas de Sargentillo, casi 10 años, ¿verdad? Yo me preguntaba que yo salía de mi colegio, que trabajaba en ese lugar, ¿verdad? Como maestro, y luego tenía que quedarme hasta las 7 de la noche. Yo salía a 2 de la tarde, pero ¿qué hacía todo ese tiempo? ¿Iba para mi casa a Guayaquil y luego regresarme? No, yo no hacía eso, mis queridos hermanos. Yo me iba a la congregación, me quedaba allí en oración muchas veces, visitaba a los hermanos, ¿verdad? En ocasiones también uno ya se sentía cansado de salir del trabajo, ¿verdad? Y podía dormir en las bancas de la iglesia, ¿verdad? Pero claro, no eran tan confortables. Uno a veces se despertaba con dolor de espalda, ¿verdad? Dolor en el cuello, porque eran medias incómodas las banquitas, claro, ¿verdad? Porque eran de madera. Pero todo esto el Señor me fue enseñando años más adelante, que todo eso era un proceso, que el Señor me estaba educando, ¿verdad? Para que mi carácter sea moldeado, para que entre realmente la paciencia que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y hoy sí podría decir que el Señor en ese lugar, yo aprendí mucho, mis queridos hermanos. Y hoy estamos acá, avanzando para el Señor, avanzando en los caminos del Padre Eterno, pero siempre será probada nuestra fe, mis queridas hermanas. Amén. Me hace recordar, pastor, que aprendí a los 8 años a caminar en un campo. Nos tocaba llegar allá caminando 3 horas entre postes y caminar hacia adentro 3 horas, 3 de ida y 3 de venida, todos los domingos. Y yo decía, papá, esto es para siempre. No, me dice, esto es un proceso. Y yo decía, papá, pero no hemos comido. No, es que al servir a Dios hay que hacerlo en ayuno. Entonces todos los domingos nosotros ayunábamos hasta las 7 de la noche. Había momentos que no había carro, solamente no había bus, solamente había unos camiones que por fe nos cogían.
y nos traía a Guayaquil. Entonces, en ese proceso de caminar en el Señor ha sido tan bello, porque aprendí en el carácter a tener paciencia, a tener amor al más necesitado y ayudar a la obra del Señor. ¿Sabe? Porque la obra del Señor necesita muchos obreros, pero son pocos. Y es ahí donde el Señor, en los campos misioneros, es que nos prueba. Y ahí nos hace guerreros y guerreras del Señor. Wow, también nuestra paciencia, ¿verdad? A veces le decimos, Señor, dame paciencia. Ahí es cuando el Señor nos manda esas situaciones que realmente pasan los años, mi pastor, y yo creo que usted con sus 38 años que ya tienen el Señor, hoy creo que no es nada de lo que fue quizás al inicio, que papá, pero ¿por qué? Porque creo que también yo lo hice, ¿no? Pero ahora es un deleite y yo creo que entendimos por qué lo hacíamos y para quién lo hacíamos. Amén. Nosotros nos deleitamos ahora y ahora caminar y ver las iglesias grandes y ver que ya la carretera está linda, que ahora sí podemos llegar en carrito y todo esto, ¿no? ¿Se imagina llegar con 1 metro de agua solamente por una vigilia y matar mosquitos? Yo decía siempre, matar mosquitos que hacemos desde las 7 de la noche, la vigilia, hasta las 7 de la mañana. Ahora ya es más fácil, ahora hay vigilia que hasta las 2 de la mañana, 4 de la mañana, hasta cuando el Espíritu Santo pues nos guíe, ¿no? Pero en ese entonces, hermano, qué belleza, ir a los cultos de lunes a domingo, no importando nada, solamente puesto los ojos en el Señor. Amén, amén, gloria al Señor. Yo me preguntaba ahorita escuchándolas a ustedes, mis queridas hermanas, me remonté, mi mente se remontó a aquellos momentos cuando nuestro Señor Jesucristo, junto con sus apóstoles, se dirigían de pueblo en pueblo, a pie, mis queridos hermanos. No cogíamos carro como nosotros, ¿verdad? Ni siquiera la bicicleta, siquiera aún. Pero se iban a pie caminando. Muchas veces pasaban 3, 4, 5 días, 2 meses caminando, solo por amor al Señor, por amor a la obra del Padre Eterno, para que la palabra del Señor siga extendiéndose, mis queridos hermanos. Ahora tenemos muchos privilegios nosotros. Amén. Nosotros estamos aquí sentados en las instalaciones de Cristo TV y llegamos a muchas personas, a muchas almas. Pero también es necesario que nosotros nos levantemos y vayamos presencialmente a dar la palabra del Señor. Yo recuerdo el día de ayer en la noche que me habían invitado a una congregación, Manantial de Vida, para que diera la palabra del Señor, ¿verdad? Para que pueda enseñar. Y me di cuenta apenas llegué, mis queridos hermanos, apenas entré a la congregación, no sé qué me dio, pero vino como una idea así, como algo como que cuando prenden el aire acondicionado y vino un viento recio, ¿verdad? Sentí que ese pueblo, aunque eran pocos, cerca de 15, 20 personas, estaban hambrientos de la palabra de Dios. Y no tan solo me dijeron, véngase los días miércoles, me dijeron, venga todos los días. Aleluya. Cuando quiere el Señor. Amén. Amén, pastor. Y yo, mientras estaba escuchándolo a usted, también vino a mi mente que el Señor, algo que marcaba en nuestra vida, es que tenía pasión. Cuando un hombre y una mujer de Dios tiene pasión por la obra del Señor, no importa nada, porque es ahí, con la pasión y la fe que le tenemos al Señor, uno camina. Es cuando está enamorado de alguien, no le importa nada. Es así igual, cuando tú tienes la pasión por el Señor. No importa meterse al barrio más peligroso, pero allá se mete. Y sí, si de viajar hasta viaja. Y sí, donde las papas queman. Hoy veníamos viajando en la carretera con las pastoras del retiro que tuvimos de mujeres, y mientras veníamos en la carretera me preguntaba una pastora, dice, ¿cuándo entramos a la cárcel? Porque ya tenemos permiso del mismo gobierno, ¿no? Para entrar a la cárcel como capellán. Y me decía, pastora, qué lindo es ir a donde las papas queman. Y es verdad, hermano, en esos lugares hay que entrar con ayuno y oración, pero hay muchas almas que necesitan del Señor. Yo creo que la iglesia se tiene que preparar. Estos son los últimos tiempos donde la iglesia tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Sin duda alguna es así, mis queridos hermanos. Ya para ir un poco complementando, te voy a pedir, Elian, por favor, que nos ayudes en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. ¿Qué nos dice el Señor sobre este interesante tema que estamos viendo? Que tu fe será probada. Repito, libro de Deuteronomio, el 5.º libro de la Escritura, capítulo 8, versículo 2. ¿Estamos listos? Claro que sí. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Wow, qué precioso nos dice el Señor. Ya en el Antiguo Testamento el Señor a esos hombres y mujeres los probaba y hoy también, de la misma forma, nos está probando a cada uno de nosotros. Amén. Y dice claramente aquí, mis queridos hermanos, si me permiten, Deuteronomio capítulo 8. Y el Señor así nos prueba, ¿no? Nos prueba para poder conocer lo que hay en nuestro corazón, porque es allí cuando nos prueba, pastor, donde muchos deciden ya no seguir a Dios, deciden culpar a Dios, y ahí es cuando uno también conoce lo que había realmente en el corazón de ellos. Sí, diste en el punto clave, Elian, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo sí estoy firme en el Señor, pero cuando vienen las pruebas vemos si realmente eso lo que has dicho, lo que has proclamado, resulta ser verdad. Si no, recordemos lo que Pedro dijo al Señor: yo, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas, si es posible daré mi vida por ti. Pero al día siguiente, cuando lo toman al Señor prisionero, lo niega por 3 ocasiones, ¿no? Entonces vemos cómo esa fe fue probada a Pedro. Pedro fue probado, fue pasado por el fuego. Sin embargo, él flaqueó, mis queridos hermanos, ¿verdad? Pero bueno, dice aquí claramente, él decía Elian que diste en el clavo cuando decía, ¿para qué el Señor nos prueba? Para saber lo que hay en nuestro corazón. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Amén. El que no sabe somos nosotros. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos firmes, pero cuando vienen las pruebas, las circunstancias difíciles a nuestra vida, allí flaqueamos. Allí muchas veces no queremos ir y menguamos de pronto en la fe. Mire esta prueba tan terrible que pasamos del 2019-2020, wow. Una prueba terrible, ¿verdad? Que azotó la humanidad entera. Muchos se quedaron, lamentablemente, muchos hermanos, pero ese remanente que queda todavía aquí es que debe surgir y seguir adelante en la prueba, no importando cualquiera que ésta sea, mis queridos hermanos, porque tenemos esa fe incorruptible, esa fe inaccesible que cada uno debemos de tener, porque nos está guardado la corona de vida, mis queridos hermanos, que no es la salvación, porque la salvación ya la tenemos. Esa corona de vida será para nosotros en los cielos, mi amada pastora. Amén, es verdad, pastor. Siempre vamos a estar mirando. A veces la gente mira las circunstancias que pasan, pero no se dan cuenta que el Señor prueba. Y es verdad, el Señor nos prueba. Si en la antigüedad probó a los hombres de Dios, con más a lo que estamos acá. Pero lo interesante, mis amados pastores y líderes, que ya no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo. Oh, tenemos al Espíritu Santo, que con el Espíritu Santo tú clamas. Dice la Biblia, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero mire lo que dice en 1 Corintios 11, también nos habla 18, y dice así: pues en primer lugar, cuando os reuní con mi iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Así que tu fe, tu vida va a ser probada para ver si estás siendo oro fino o estás todavía siendo oro procesado. Pero en esta tarde queremos llevarte a un tiempo de bendición donde tú seas probado, pero también que tu fe nunca sea inquebrantable, sino que siempre tu fe tiene que estar ahí adelante, creyéndole al Señor a pesar de las pruebas. Amén. Qué increíble tema que hemos estado hoy analizando. Tu fe será probada. Creo que hemos aprendido muchísimo esta tarde, así que ya volvemos con más de Embajadores del Reino. Recuerde que en el siguiente bloque vamos a hacer unas preguntas y vamos a seguir analizando sobre este tema. Ya volvemos. No se desconecte de la programación. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2.
Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Siomi. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Y consuelo y refugio me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo. Gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste. Amar tú me enseñaste. Deja de llorar y espera. Corazón espera. Pedacito de cielo con tus ojitos caramelo. Regresando con su programación, ya estamos casi finalizando con el programa de esta tarde. Hemos estado analizando el tema Tu fe será probada en 1 de Pedro 1 del 3 al 9. Mi querida pastora, acá nos han hecho algunas preguntitas para poder hoy responderlas en el programa. Amén. Una pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa, pastora, cuando nosotros vemos exteriormente, ¿no? Como decía el pastor al inicio, que hay personas que parece que siempre están en victoria, pero hay otros que siempre están en prueba. ¿Qué podemos decir al respecto de eso? Bueno, vemos a través de la palabra hombres de Dios que han sido procesados. Y es verdad, a veces hay muchas personas que pasan pruebas y pruebas y pruebas. Pero yo quiero decirte algo, es que analices tu vida espiritualmente, porque de pronto hay áreas donde tus puertas están abiertas y el enemigo ha abusado de ti. Yo siempre digo eso a los hermanos, ¿sabes qué, mijo? Algo está pasando, porque cuando nosotros cerramos nuestra puerta, el Espíritu Santo nos llena con su gracia. Es verdad, pasamos la prueba, pero la pasamos y ahora estamos en victoria. Entonces, los cristianos que están pasando pruebas, analiza tu vida espiritualmente y dile, Espíritu Santo, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Y vas a ver que el Espíritu Santo te va a decir qué es lo que está pasando. Y analiza si hay puertas abiertas, porque nosotros a veces abrimos puertas sin querer. Wow. Mi pastora, ¿y usted cree que nosotros somos causantes de muchas de las pruebas que llegan a nuestra vida? A veces sí, a veces porque nosotros abrimos puertas. Yo justamente abrí el otro día una puerta como pastora. Yo me abro a usted en esta tarde y le puedo decir que yo abrí una puertita, me enojé, me resentí y cuando me resentí me dio un cólico que me mandó a un hospital. Y cuando estaba en el hospital me visitó una sierva. Bueno, estando ahí, una sierva ya llegando a casa, pues me visitó y me dice, pastora, ¿se acuerda de algo? Una vez usted fue a visitarme a mi casa y yo estaba resentida con usted. Al momento que yo le pedí perdón, automáticamente me sané. Y eso me hizo reflexionar. Y dije, Señor, mi ovejita me está hablando. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Me había resentido, es verdad. Y tuve que pedir perdón. A lo que hice el examen, el doctor le dice a mi esposo, ¿sabe qué? Su esposa no tiene nada. Y ahí me di cuenta que a veces abrimos puertas hasta por un resentimiento. Interesante que usted y yo perdonemos. Wow, miren ese testimonio que nos cuenta hoy la pastora. Yo creo que muchos de los que nos están viendo también decimos, a mí también me pasó. Sí, sin duda alguna, ¿no? Yo quiero enfatizar la siguiente parte, que todo ser humano, todo cristiano también sobre todo, vienen a su vida los problemas, vienen las circunstancias por tres razones específicas. Una, como decía mi pastora, porque nosotros abrimos puertas que no debemos abrir, ¿verdad? Entonces vienen esas circunstancias que yo mismo le he creado. Y dos,
porque el maligno quiere tratar de hacernos caer. Esa es otra circunstancia. Y la número 3 es porque Dios nos está probando, que es el tema de hoy. Dios nos está probando para darnos esa educación en este proceso que estamos nosotros pasando en este mundo, porque vendrá sin duda alguna una bendición tremenda después o atrás de esa prueba, enseguida, mis queridos hermanos, porque detrás de toda prueba, detrás de todo problema, hay una bendición tremenda para cada uno de nosotros. Amén. Mi querida pastora, ¿hay alguna similitud? Porque las personas suelen comparar y a veces asemejar una prueba con una tentación. ¿Qué podemos hablar al respecto de eso? Bueno, la tentación a veces llega cuando nosotros le abrimos las puertas, obviamente, pero la prueba y la tentación son diferentes. A veces es que a veces la persona dice, el Señor me está probando, pero mentira, es una tentación. Yo le digo, a veces los jóvenes dicen, pastora, que Dios me está probando. Le digo, no, porque a ti te está gustando esa muchacha y esa muchacha no es cristiana. ¿Y qué te dice la palabra del Señor? Que tú tienes que buscar a alguien que sea igual que tú. Un siervo de Dios, una sierva de Dios. Entonces, lo que tú hablando de prueba no es prueba, son tentaciones que tú tienes que rechazarlas en el nombre de Jesús. Okay. Es que un pecado no es de la noche a la mañana. El pecado es un proceso. Amén. ¿Verdad? Tiene pasos a seguir, ¿verdad? Si no recordemos aquel acontecimiento cuando el rey David, en primer lugar, no acompañó a su ejército en cierto día, se levantó al mediodía, fue a pasear por el balcón de su palacio y ve a su vecina que se estaba bañando, ¿verdad? Él pudo evitar eso. Así es. Pero sin embargo siguió viendo hasta lo último, ¿verdad? Él lo pudo evitar. Si él lo evitaba, no habría pecado. Amén. Pero como él siguió en ese pensamiento, ¿verdad? Amén. Se levantó la carne, los deseos de concupiscencia, en la noche la mandó a ver con un criado a su vecina, a Betsabé. Entonces, ustedes saben, mis queridos hermanos, lo que ocurrió después. Entonces vemos cómo el pecado no es que va y ya caíste en ese momento. No, el pecado tiene un proceso. Nosotros decidimos si continuamos o no con ese proceso. Así Amén. es. Mi pastora, ¿qué pasa cuando a veces dicen así? O sea, cuando viene la tentación y yo peco, yo llego a cometer el pecado y viene ya un proceso, no la consecuencia. Claro. A veces las personas dicen que los procesos son consecuencia de que estamos en pecado. No sé si usted ha escuchado eso. Estás en pecado, por eso es que te vienen las pruebas. Bueno, a veces la gente confunde la situación porque Dios es verdad que a veces manda una prueba, pero a veces la gente se mete se mete en esa tentación. Como decía el pastor, le dan puerta abierta y el enemigo va entrando. Y a veces siempre decimos que el enemigo entra como zapatito de algodón. Poquito a poquito, cuando tú te das cuenta, estás metido en esa situación. Y no es, una prueba, sino son tentaciones donde tú has entrado a fondo. ¿Y usted cree, mi pastora, que por el pecado también vienen esas situaciones o es solo consecuencia de nuestro mal accionar? También viene por el pecado, porque si nosotros le abrimos puerta al enemigo, pues el pecado se va a enseñorear en nosotros y vamos a caer en pecado. Entonces hay muchos jóvenes que nos están mirando también y hay hermanos que están mirando que ahora dicen, no, pastora, ahora todo es moderno. Mira, ¿sabe que una canita al aire? No, nada más. El Señor no está mirando eso. Pastora, ¿sabe que el 31 me tomé un vasito de cerveza solamente por educación? Y ¿sabe que vino una amiga de Nueva York y bueno, como era mi amiga, yo me fui a conversar con ella y bueno, nos pasamos un poquito más, nos dimos un beso, pero ahí no pasó. Yo quiero decirle a los jóvenes que ya le dio puerta abierta al enemigo. Y cuando tú te ves metido en el problema, tú dices, ay, estoy pasando una prueba. Pero si tú mismo te metiste en ese lío, ahora lo que tienes que hacer es arrepentirte y buscar a Cristo y salir de ese problema. Claro, y más que prueba, es más bien la consecuencia de ese pecado, porque toda mal accionar siempre va a traer una consecuencia. Mi pastora, ¿qué consejo usted le daría hoy a las personas que están pasando una prueba? Porque es fácil ahorita hablarlo cuando no estamos tranquilos, pero cuando lo estamos viviendo es bien difícil.
pensar en que Dios está, porque cuando viene la prueba lo menos que pensamos es que Dios nos ha abandonado. Sí, es verdad, porque cuando yo tenía la fiebre más de 40, yo al principio decía, Señor, no me abandones. Y podía ver eso. Y cuánta gente ahora mismo nos estamos dando cuenta que están en una crisis. De pronto el banco le cerró, del trabajo ya no tiene trabajo y está en un momento difícil. Pero yo te quiero dar un consejo de parte del Señor. La Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado, entre tanto que está cercano. Cristo está de cerca tuya. Y si Cristo está cerca de nosotros, busquémoslo a Él. Porque cuando tú lo buscas, lo vas a encontrar. A pesar de toda la prueba que está pasando, yo estoy seguro. Si Dios me sacó, te va a sacar a ti. Así que no te preocupes, de pronto tanta gente te va a dar noticias malas, noticias negativas. No mires las noticias, mira a Cristo. En medio de la pandemia nos daban noticias feas y nosotros le creíamos a las noticias y nos daba temor. Pero yo te quiero decir en esta tarde, no le des lugar al enemigo a través del temor. Solamente dile, Señor Jesús, sácame de este problema. Pero antes de todo, pídele perdón a Dios. Cuando tú le pides perdón a Dios y te pones a cuenta con Dios, vas a salir del problema y te vas a dar cuenta que Dios sí estaba ahí contigo. Porque en medio del problema, la situación difícil, Dios siempre va a estar con nosotros. Que el Señor te bendiga. Amén, mi querido pastor. Nuestra fe será probada. En el mundo tendremos aflicciones, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hoy yo les podría decir que la humanidad entera tiene problemas y se encierra en sus problemas y no saben cómo salir de esos problemas que ellos mismos muchas veces se los han causado. Pero el pueblo de Dios tiene un gran consuelo, tiene una gran esperanza llamada Cristo Jesús, que en medio de esas pruebas, en medio de esos problemas, en medio de esas circunstancias difíciles, está Cristo con nosotros para ayudarnos, para levantarnos, para decirnos que siempre nosotros debemos estar mirando el blanco que es en Cristo Jesús, no mirando las pruebas, porque esas pruebas son pequeñitas. Debemos mirar a lo grande que es Cristo Jesús, mis queridos hermanos, porque Él tiene el control de la prueba que tú estás pasando, mi querido hermano. Y yo te cuento brevemente que años atrás yo tenía una gran deuda en un banco aquí de la ciudad, ¿verdad? Más de $3,000, se me estaba incrementando esa deuda. Simplemente yo había pagado una cuota. Cuando de repente dejé de pagar 5 o 6 meses y cuando ya tenía algo para ir a pagar, el banco me dice: señor Alex, usted no debe ni un centavo. Le digo, ¿cómo? No debe. ¿Pero quién pagó? No sé. El banco no me quiso dar explicación, simplemente que esa deuda ya ha sido cancelada. Durante todo este tiempo que yo no estaba pudiendo pagar esa deuda, yo me puse en oración. Le dije, Señor, esa deuda yo no la voy a pagar, le dije, la vas a pagar tú. Y Él sin duda alguna la pagó. Estoy seguro, 100% convencido que la pagó Él. No sé cómo, pero Él la pagó. Mis queridos hermanos, eso es que nuestra fe será probada, amados santos de Dios. Amén. Y veremos la gloria de Dios cuando nosotros le creemos y confiamos en Él, aún a pesar de que usted no vea nada, aún a pesar que todo esté mal y todo se vaya a destruir. Cuando usted confíe en Dios, sabrá que Él está en control siempre y algo muy pronto pasará. Así que mi pastora querida, hoy puede regalarnos una oración por las personas que hoy nos están viendo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Mira, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor, que estén pasando pruebas, Señor, que están siendo probadas, Señor. Dice tu palabra que no hay nada imposible para ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en este día declaramos, Señor, sanidad. Si están pasando una prueba de enfermedad, si están pasando una prueba financiera, Señor, haz un milagro pagándole las cuentas, Padre. Mira, Señor, la situación en la que se hallan. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, que si buscamos a ti, la vamos a encontrar la victoria. Gracias, Espíritu Santo. Amén. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños.
Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Siomi. Que me sirve la vida y es ese amor que a mí me pone de buena. Mi consuelo, mi refugio, me llama Jesús. Mi vida cambió y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. Y hemos llegado a nuestro último bloque y nuestro último segmento de aquí de su programa Embajadores del Reino. Qué hermoso programa hemos hoy tenido con ese tema, tu fe será probada. Así que en medio de la situación que estés pasando o quizás vayas a pasar, y si tú crees que alguien esté pasando por esta situación, compártele esta programación para que vuelva a ver el programa y quizás Dios seguramente va a hablarle a sus vidas. Gracias, familia, por estar conectada aquí a su programación. Pastor Alejandro, gracias por también estar presente aquí. No olvidar que en medio de las circunstancias que está pasando la humanidad, en medio de esos problemas, en medio de esas aflicciones que tú te encuentras, mi querido hermano, mi querida hermana, el Señor nos está probando. El Señor está probando para ver qué hay realmente en tu corazón. Si realmente tú le crees a Dios o le crees a las circunstancias que estás pasando. Sepamos siempre que el Señor tiene el control de todo, mis queridos hermanos. Gracias, Elian, agradecer al Padre Eterno y a cada uno de ustedes por esta bendición de estar compartiendo esta programación como es Embajadores del Reino, un programa sin duda alguna diferente. Agradecer también aquí a nuestra querida pastora y obispo Alexandra Chichande con nosotros. Muchas gracias, mi pastora. Bueno, le doy gracias a ustedes también por hacer esta invitación y que el Espíritu Santo les bendiga. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, familia. Nos vemos martes y jueves. No se olvide, de 6 a 7 de la noche. Bendiciones.